8 de marzo que une a tres grandes artistas. Acá estoy mostrando a uno, Gus de Supergrass, el gran Trent Reznor de Nine Inch Nails y Gary Numan, influencia fundamental de Trent Reznor, que bueno, ya los fanáticos de Nine Inch Nails seguramente conocen a Gary Numan. El 8 de marzo une a estos tres grandes artistas. Voy a arrancar con mi adorado Gary Numan. Su nombre real es Gary Anthony James Webb. Todos lo conocemos así como Gary Numan, pero no Neumann, ni hombre, sino Numan. El origen del nombre tiene una esencia que no es nada estrafalaria o estrambótica. ¿Por qué? Porque Gary Numan, cuando comienza su carrera, se hace conocido con su primera banda, Tubeway Army, que ahí aparece con Friends Electric. Ahí sucumbió e hizo tambalear al rock inglés y a los seguidores, fundamentalmente de la New Wave, porque era algo innovador para la época. Apareció así, con esta cara andrógina, robótica, que, bueno, comentaban, por ejemplo, los de Depeche Mode, Dave Gahan, que quedó sorprendido cuando lo vio por primera vez. Él tenía 17 años cuando aparece en Top of the Pops Gary Numan, que nació un 8 de marzo de 1958, perdón, me estaba olvidando, está cumpliendo 68 años el gran Gary Numan, y el nombre lo tomó ¿por qué? Porque Gary Anthony James Webb le parecía largo y no muy ganchero, y empezó a buscar en las páginas amarillas, que eran las guías para aquellos chicos centennial, creo que se le dice a los pibes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, como diría Lelutier. Buscó en la guía, en las páginas amarillas donde estaban todos los teléfonos, un apellido y se plantó específicamente en uno, A. Neumann, que creo que se escribe como el arquero alemán, se pronuncia Neumann en Alemania, pero Neumann, Neumann. Era un fontanero, un plomero, este señor, que se habrá enterado que le tomaron el apellido y se convirtió en un ícono quien lo tomó. Bueno, lo busca. Le gustaba cómo sonaba, entonces le cambia las palabras, no queda Neumann, sino como lo conocemos, Numan. Y además, ¿por qué? Porque era ganchero Numan y juega con eso de nuevo hombre, porque se pronuncia Newman, Gary Numan. Por lo menos así lo conozco yo, qué sé yo. Si hay alguien que me dice, no, Numan o Newman, bueno, para mí es Numan. Y ahí queda. Como decía, él nace en Hammersmith, en el Reino Unido, un personaje muy particular porque no es una estrella, es una estrella, vendió más de 10 millones de discos. Hace un par de años salió criticando a Spotify porque las regalías eran algo irrisorio, realmente le daban centavos por todas las reproducciones que tenía, fundamentalmente Cars, que es para mí su gran éxito, su gran clásico, y Our Friends Electric, y se quejó con justa razón. 2 mangos le estaban dando por todas las reproducciones que tenía de estos clásicos. Bueno, decía, es un personaje retraído, decían que tenía el síndrome de Asperger, no le gustaba socializar y se notaba. Y la imagen maquillada cuando aparece por primera vez, esos sonidos industriales, es un precursor de la música industrial, del synth pop, de la música electrónica, con mucha influencia de Kraftwerk, no hay que olvidar a los maestros alemanes. El público quedó sorprendido cuando apareció, era como un extraterrestre que aparecía ahí encima. Si ustedes buscan la presentación en Top of the Pops de Gary Numan con Our Friends Electric, con signo de pregunta, es como decía un alienígena y estaba todo blanco, delineado negro, y contaba que eso se debía a que tenía acné, granitos como decimos en Argentina,
y lo maquillaron de tal manera que quedó medio sobremaquillado y apareció ahí. Bueno, fue una imagen perturbadora y que atrapó enseguida a los jóvenes británicos y luego a los norteamericanos. Esa presencia hipnótica, acá lo tengo, muy parecido, acá está Ale Sergi. Ale Sergi es muy parecido a Gary Numan, debo decirlo, debo decirlo. Ahí comienza su carrera. Bueno, Cars es un temazo. Cars fue versionada magníficamente por Fear Factory. Hay una versión tremenda que lo incluyeron en el disco sucesora de Manufacture. Bueno, Nine Inch Nails es, bueno, Trent Reznor lo considera como un gurú de la música electrónica y su máxima influencia. Hay videos en el año 2008-2009 que lo invitó Trent Reznor a Gary Numan a tocar junto a él y hacen una versión industrial de Cars que es realmente demoledora, que te estalla la cabeza cuando lo ves a estos dos grandes músicos. Impresionante. Bueno, los Numanoides son los seguidores de Gary Numan, tiene un club de fans. De hecho, él se casó, su actual esposa creo, era una Numanoide, lo bautizó así la prensa. Se casó con él, tiene hijos. The Pleasure Principle fue su primer disco solista, que salió en septiembre del 79 y fue un clásico de clásicos. Y lo que cuenta es que él tenía una visión punk de la música, porque venía de una banda punk y se encontró de casualidad con los sintetizadores, empezó a jugar y bueno, salió lo que salió. Eso fue en el 78. Dice Numan, era apenas un guitarrista que tocaba teclados. Me limité a convertir canciones punks en canciones electrónicas. El Moog sonaba grave y apocalíptico, no muy lejos de las guitarras pesadas de Black Sabbath, y la manera en que la música de Numan se movía no tenía nada que ver con el beat secuenciado de Moroder. Bueno, acá muestra justamente lo que es, que a diferencia de Giorgio Moroder, también otra influencia de Gary Numan, le da un toque oscuro. Esa oscuridad de Gary Numan es lo que lo caracteriza y que generó tanto fanatismo en bandas como Nine Inch Nails, Fear Factory, Ministry, que lo citan como una influencia ineludible. También la banda argentina Electropop, Richter hace una muy buena versión de Cars, la debo mencionar. Y justamente este tema está basado en el clásico del escritor G.J. Ballard, que se llama Crash. Hay una versión cinematográfica de esta película que es tremenda, del gran David Cronenberg del 96, con Rosanna Arquette como actriz principal, que son personas que tienen el síndrome de sinforofilia, así se llama, que son personas que sienten excitación sexual en los choques de autos. Y bueno, en la película de Cronenberg, basado en el libro de Ballard, justamente son personas que se excitan y llevan a cabo accidentes automovilísticos para exacerbar esa excitación por los accidentes. Tremendo. En el caso de Gary Numan, dice que la canción Cars la hizo en realidad porque lo estaban atacando unos pandilleros en Inglaterra y él se refugió en el auto, y el auto era justamente ese car, era el que lo mantenía a salvo de esa locura. Bueno, Trent Reznor, este señor no merece presentación. Nine Inch Nails es una de las bandas, por ahí me olvido de nombrarla, pero es una de las bandas fundamentales en la historia de los 90 y de los 90 en adelante. Yo los conocí a través de la canción The Perfect Drug, un temazo que sonaba mucho en CQC. Y acá justamente Trent Reznor, que es un fanático declarado de Gary Numan, saca, junto a los Nine Inch Nails, obviamente, su segundo disco, el clásico The Downward Spiral, la espiral descendente sería la traducción, el 8 de marzo de 1994, hace exactamente 32 años, un disco que es una patada en la parte baja, en los testículos, un disco de knockout. Ahí la música industrial ya venía con Ministry, obviamente, ahí con las banderas de Ministry, pero este disco es realmente una bomba de tiempo
que es una especie de autobiografía, decía Reznor de él, que estaba depresivo, con consumos varios, y es justamente una persona que se revela ante Dios y que se vuelca a sus deseos sexuales más sórdidos y frenéticos, de manera salvaje. Esa es la esencia de Downward Spiral, este disco, decía el segundo de Nine Inch Nails, que tiene clásicos que marcaron a la banda como Closer, Heart, March of the Pigs, y bueno, es un disco que además vendió muchísimas placas, más de 2 millones de copias certificadas hasta 1997. Se dice que hasta la fecha se vendieron más de 4 millones de placas del Downward Spiral, este discazo, que fue 4 veces disco de platino en Estados Unidos. Y Nine Inch Nails empieza a generar revuelo en el primer Lollapalooza, organizado por el señor Perry Farrell de Jane's Addiction, como todos sabemos, que no eran cabeza de cartel o cabeza de espectáculo, era una banda más que estaba ahí, pero la actuación fue tremenda, descomunal, salvaje, que llamó la atención de muchos, incluso de los sellos discográficos, que ahí al toque tac. Creo que con Atlantic terminan firmando y ahí al tiempito nomás sacan este Downward Spiral, que es un discazo y que marcó a fuego la carrera de Nine Inch Nails, que hoy en día está... no va a salir de gira, decía Reznor. Bueno, es un grandísimo artista Trent Reznor y hace 32 años sacaba este disco. Y el último, también para mí es muy importante, es este señor. Nacía en el año 1976, un 8 de marzo, cumple 50 años, Gareth Michael Coombs, más conocido como Gas, el cantante y guitarrista de los Supergrass. Esta banda me gusta mucho, lo conocí a través de All Right, que fue un simple que rompió récords porque fue el gran exitazo que salió en su disco, en el disco de Supergrass, I Shoot Coco, un discazo que, como decía, marcó a fuego la historia de la banda y a su vez no es una banda One Hit Wonder, porque tiene otros clásicos. Acá, bueno, muestro que se llama, bueno, son The Best, 9404, 21 canciones buenísimas. Por ejemplo, está Pumping on Your Stereo, Richard III, Grace, Mary, Lenny y un montón de canciones más que hacen justamente a este gran disco y a este gran artista Gas Coombs de los Supergrass. Hoy está cumpliendo 50 años y es para festejarlo. 8 de marzo para destacar estos tres artistas. Gary Numan, que está cumpliendo 68, 32 del Downward Spiral, discazo de Nine Inch Nails, y hoy está cumpliendo 50 Gas Coombs, el genial, que parece del planeta de los simios, genial músico, frontman, vocalista, compositor de Supergrass. Contame qué representa cada uno de estos artistas para vos, Numan, Supergrass y Nine Inch Nails. Comentarios, me gusta, y ya que estás, te suscribís al canal. ¿Sabías que el 8 de marzo convoca o genera una alianza entre Gary Numan y el gran Trent Reznor, que es admirador confeso de Gary Numan, y hoy está cumpliendo 50 años? Este personaje particular, muy querible y muy distintivo del rock pop británico, del Britpop, como quieran llamarlo, Gas Coombs, a mí me encantan, de los fabulosos Supergrass. ¿Lo sabías?